Buenos días, hermanos, muy buenos días el día de hoy. Después de mucho tiempo ya nos estamos reuniendo finalmente aquí en la casa de oración del Señor, la Iglesia Cristiana de Gracia. Estamos muy agradecidos porque justo hoy día reabrimos las puertas y reabrimos con una fecha muy importante que es el Día del Padre. Y infinitamente tenemos que agradecerle a nuestro Padre Celestial, que es nuestro Padre, y darle gracias no solamente el día de hoy, sino todo el tiempo, y igualmente agradecer a todos los papás de nuestra iglesia y a todos los papás del mundo entero. De parte de la Iglesia Cristiana de Gracia les damos una calurosa Día del Padre, mejor dicho. Hermanos, hemos empezado hoy día un poquito tarde nada más, pero hemos tenido algunas fallas técnicas. El satélite no estaba muy bien ubicado, pero ya estamos aquí y de nuevamente darle gracias a todos los que nos ven online, a todos los que nos siguen por Facebook, en la página de Facebook. Le damos muchísimas gracias y acuérdense que ya vamos a estar aquí todos los domingos a las 10 y hacerles recordarles el estudio bíblico es todos los viernes de 7:30 a 9 en la casa del pastor, y nuestro servicio dominical es de 10 a 11:30. Entonces, gracias a las personas que están aquí con nosotros, que nos están acompañando el día de hoy. ¡Wow! Tenemos un grupo de gente. Gracias, y vuelvo a repetirle, para los que no me escucharon, un feliz Día del Padre para todos los papás. Entonces, hermanos, como de costumbre, vamos a empezar con el Salmo 39, que siempre cada domingo leemos los salmos como de costumbre, y ya retomamos nuestro servicio habitual aquí. Entonces, el Salmo 39 dice de la siguiente manera: el carácter transitorio de la vida al músico principal, a Jedutun, Salmo de David. Yo dije, atenderé a mis caminos para no pecar con mi lengua. Guardaré mi boca con freno en tanto que el impío esté delante de mí. Enmudecí con silencio, me callé aún respecto de lo bueno y se agravó mi dolor. Se enardeció mi corazón dentro de mí, en mi meditación se encendió fuego y así proferí con mi lengua. Hazme saber, Jehová, mi fin, y cuanta sea la medida de mis días, sepa yo cuán frágil soy. He aquí, distes a mis días término corto, y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. Selah. Ciertamente como una sombra es el hombre, ciertamente en vano se afana, amontona riquezas y no sabe quién las recogerá. Y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti. Líbrame de todas mis transgresiones, no me pongas por escarnio del insensato. Enmudecí, no abrí mi boca, porque tú lo hiciste. Quita de sobre mí tu plaga, estoy consumido bajo los golpes de tu mano. Con castigos por el pecado corriges al hombre y deshaces como polilla lo más estimado de él. Ciertamente vanidad es todo hombre. Selah. Oye mi oración, oh Jehová, y escucha mi clamor. No calles ante mis lágrimas, porque forastero soy para ti y advenedizo como todos mis padres. Déjame y tomaré fuerzas antes que vaya y perezca. Hermanos, entonces, para empezar, como es de costumbre, empezamos con una oración, y en esta oportunidad se la vamos a pedir al pastor que nos permita darnos su oración el día de hoy. Gracias. Gracias, hermano. Bueno, vamos a inclinar nuestro rostro y darle gracias al Señor, adorar al Señor, porque Él es nuestro Padre Celestial. Él es el Padre más importante que tenemos, ¿verdad? Así es que oramos. Padre amado, venimos a ti, Señor Santo, una vez, Señor, una vez más, para darte alabanza, para exaltar tu nombre, para glorificar tu nombre, y Señor, para decirte que te amamos y que estamos agradecidos por tu amor, por tu misericordia, por la salvación en Cristo que tú nos has dado. Y Señor, estamos aquí hoy una vez más celebrando tu nombre, celebrando quién tú eres, celebrando el hecho de que
nos has adoptado como tus hijos, nos has hecho tus hijos y te alabamos por eso, Señor. Te alabamos también por la bendición de aquellos que nos has permitido ser padres, Señor, y aquellos que pronto serán padres. Damos gracias, Señor, por esa bendición, Señor, que es una bendición ser padre. Y por eso te alabamos también, y te alabamos también porque podemos ya regresar a nuestros estudios, a la iglesia y poder adorar tu nombre en comunión, en unidad. Señor, bendice este día, bendice a todos los padres, bendice tu palabra en el nombre de Cristo Jesús. Y vamos a seguir adorando al Señor. Póngase de pie. Este canto dice: si tuvieras fe como un grano de mostaza. Si tuvieras fe como un grano de mostaza. Eso lo dice el Señor. Si tuvieras fe como un grano de mostaza. Eso lo dice el Señor. Tú le dirías a la montaña: muévete, muévete. Tú le dirías a la montaña:
ahí nos vamos a quedar, hermanos. Porque este canto no termina. Pero quiero darle gracias al Señor una vez más por podernos reunir. Salga de su asiento y recuerde, de codito. Y mejor de cerca, nada más salúdese así como, hola, ¿cómo estás? Dese un abrazo así de señas. Bueno, está bien. Bueno, es tiempo de que salimos de nuestros asientos y saludamos a nuestros hermanos y amigos en Cristo. Y a los que nos están viendo por Facebook les saludamos, los que están en el norte del país, en Seattle, en el este, en New Jersey, en Pensilvania, mi sobrina que está por allá. Dios la bendiga a nuestros amigos que tenemos en Oregón, a José Gutiérrez, a los que están aquí en California, a los que nos ven en México, en Perú, en España, en El Salvador. Les mandamos un fuerte abrazo y feliz Día del Padre. Así que continuamos con nuestro servicio. Los anuncios ya los dio el hermano, así que no hay mucho que decir, aparte de que nuestro estudio bíblico es el viernes a las 7:30. Estamos estudiando a la carta a Tiatira en el capítulo 2 de Apocalipsis, y que nos gozamos cada vez que nos reunimos. Si usted nos está viendo, está cerca, véngase a comer después del servicio. Pero seguimos adorando al Señor, seguimos exaltando al Señor. Aquí estoy en tu santo lugar, vine aquí para adorarte, mi fortaleza de ti fluirá, y mi delicia es contemplar. Haré mi morada junto a tu
Ese siguiente canto habla del deseo de conocer al Señor más, del deseo de poder tener esa comunión con el Padre, del deseo de poder ser esa persona que Dios quiere que seamos, de poder estar, que Él pueda estar orgulloso de nosotros. Quiero conocerte cada día más, a ti, entrar en tu presencia.
a ti a quien adoramos, a quien damos gloria, a quien damos honor. Tú que estás sentado en el trono, tú que estás sentado en tu gloria santa. Señor, y nosotros aquí te exaltamos desde aquí sabiendo que algún día te veremos cara a cara y que algún día nos llamarás a tu gloria, Señor. Y en este día que celebramos tu presencia, que celebramos la comunión que tú tienes con nosotros, solo nos cuesta adorarte, nos cuesta postrarnos delante de ti y reconocer que tú eres un Dios poderoso, un Dios soberano, un Dios, Señor, salvador, que nos ha salvado y que nos ha dado vida eterna, Señor. Y por eso te exaltamos, por eso te alabamos y queremos conocer más de ti todavía, Señor. Y te pido que al seguir estudiando este libro precioso Evangelio de Lucas, podamos, Señor, conocer aún más de tu palabra y que nuestros ojos de tu entendimiento puedan abrirse y puedan revelarnos tu verdad y conocerte y tener esa comunión íntima que tanto anhelamos. Para ti, Señor, la gloria. Y me sigo acordando de mi familia Partida Sánchez, que los bendigas, que los fortalezcas. Señor, yo sé que es una gran pérdida, pero dales ánimo, que recuperen fuerzas, porque tú eres el que multiplicas las fuerzas a los que no tienen ninguna, Señor. Y por eso es que vamos a ti y que los fortalezcas. Y que derrames sobre ellos tu amor, espíritu de gracia, espíritu de oración, para que ellos puedan reconocerte como Dios, como Rey y Salvador. Para ti la gloria, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, estamos en el libro de Lucas. Estamos estudiando el capítulo 1, todavía no hemos salido del capítulo 1. Todos tienen sus boletines, ¿verdad? Y estamos estudiando esta porción, esta alabanza de Zacarías. Su alabanza que él da al Señor durante este tiempo de gran bendición para él y su familia. Y estamos viendo la alabanza de él, que no es una simple alabanza, que no nomás es algo simple que se pone a adorar a Dios, porque nuestra alabanza y nuestra adoración nunca es simple. Pero en el caso de Zacarías, es una alabanza que nos lleva a fundamentos que tenemos que estudiar y repasar. Nos lleva a ciertos lugares donde no podemos perder el hilo en esta alabanza. Dice que estamos en el pacto, ya estudiamos el pacto de David, y ahora vamos al el pacto de Abraham, el pacto que Dios hace a Abraham. Y seguimos con el estudio de Lucas, estamos en la parte final del capítulo, estamos viendo la alabanza de Zacarías, ahora que ya puede hablar, ¿verdad? Estamos viendo las referencias que hace al Antiguo Testamento, específicamente a los pactos que Dios hizo con David, con Abraham y el nuevo pacto. Para la semana pasada terminamos con el pacto de David, pero para poder conectar estos dos pactos vamos a tener que repasar un poquito lo que aprendimos la semana pasada. Así es que téngame paciencia, yo sé que voy a repetir cosas que aprendimos la semana pasada. Esta semana empezaremos con el pacto de Abraham para poder entender bien el contexto de esta alabanza de Zacarías. Tenemos que entender estos dos pactos y el tercer pacto, que es el pacto nuevo. Lucas nos está dando la narrativa del Evangelio, empezando donde debe de empezar. Lucas empieza donde él debe de empezar, con la visita del ángel a Zacarías.
Zacarías es un sacerdote común, hermano. En este tiempo hay más de 12,000 sacerdotes. Y él está haciendo su servicio 2 semanas al año. Y en esta semana que ha ido al templo, le ha tocado él, ha sido escogido para entrar en el lugar santo y ofrecer el sacrificio. Recuerden, ¿cuál es el sacrificio que ofrece Zacarías? Lo tengo aquí, pero no me acuerdo. Bueno, le toca ofrecer el sacrificio del incienso y toma carbón de afuera y lo lleva hacia adentro del lugar santo. Y ahí empieza el sacrificio del incienso de Zacarías. Y estando él haciendo esto, a punto de salir del lugar santo, que ya no más va a poder entrar al lugar santo. Nada más una vez, esos sacerdotes nada más pueden entrar una vez en su vida. Al lugar santísimo solamente podía entrar el sumo sacerdote, una vez al año. Entonces, está haciendo esto cuando el ángel se le aparece y le dice, vas a tener un hijo. Tu esposa Elizabeth va a dar a luz. Y le da detalles cómo va a ser Juan, que va a ser un profeta, que va a ser el precursor de Cristo Jesús. Y él se queda mudo, más bien Dios permite que se quede mudo por no creerle al ángel. Entonces enmudece. Al 6º mes de esto, el ángel se vuelve a aparecer a María. María, siendo una joven de 12, no tendría más de 15 años, hermanos, haciendo sus quehaceres en su hogar, no sé qué estaba haciendo, quizás barriendo, quizás cocinando, no sabemos. De seguro que no estaba en el Facebook ni tenía celular. Estaba ocupada en las cosas de su hogar cuando llega el ángel y la saluda, ¿verdad? Bienaventurada, favorecida, le dice el ángel. Y en esta salutación ella se sorprende, porque ¿qué salutación era esa a una niña joven quien verdaderamente no era nadie, una joven común? Pero el Dios la escoge y el ángel le da el mensaje que ella ahora está embarazada con el Mesías, con Jesús. Dice el versículo 32 de Lucas, dice, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Esto es lo que le dice el ángel a María. La otra cosa que le dice el ángel a María es que su parienta Elizabeth también está embarazada. La que ella conocía como estéril también está embarazada. Al darse cuenta de esto, María se lanza con Elizabeth para confirmar que lo que el ángel está diciendo, que ella está embarazada, porque si María está embarazada, si Elizabeth está embarazada, que fue estéril toda su vida, entonces lo que le acaba de decir el ángel es verdadero, que ella también está embarazada, aunque no conoce hombre. Entonces va con Elizabeth, está con ella por 3 meses, les cuenta lo que el ángel les ha dicho, y Zacarías, solamente escuchando, no puede hablar, ¿verdad? Está mudo. Pero cuando María les dice lo que el ángel le había anunciado, Elizabeth comienza a dar su alabanza, su adoración. Comienza a profetizar. Dice el versículo 42, y exclamó a gran voz y dijo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Elizabeth comienza a bendecir a María, bendice al hijo que viene en el vientre de María, bendice a María y bendice el versículo 45, dice, y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Ahí vamos incluidos también nosotros. Al escuchar la bendición de María y ver la bendición que ella está recibiendo, María comienza a adorar al Señor. Y del versículo 46 al 56 vemos la adoración a María,
María un modelo para nosotros los cristianos de cómo adorar a Dios en reverencia. Y ya vimos esa porción. Y después de estar ahí 3 meses, no sabemos, es muy probable que no ve nacer a Juan, María, pero ella regresa a su hogar. Versículo 56 dice, y se quedó María con ella como 3 meses después, se volvió a su casa. Entonces, María cuando regresa a su casa ya va 3 meses de embarazada. Y al instante, después de eso, el versículo 57 nos dice que cuando Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz un hijo. Entonces Elizabeth da a luz a su hijo. Y al 8º día, como dice la ley, lo circuncidan y van a llamarle, y todos piensan, hay que llamarle como su padre, hay que honrarle, Zacarías. Y Elizabeth dice, no, se llamará Juan. Y en ese instante toma Zacarías una tablilla y comienza a escribir, y su nombre es Juan. Le nombran Juan, y al instante después se comienza a abrir la boca de Zacarías, ¿verdad? Comienza a hablar. Versículo 64, al momento fue abierta su boca y suelta su lengua y habló bendiciendo a Dios. Y de las muchas cosas que estaba diciendo, tenemos grabadas la alabanza de Zacarías a Dios del versículo 67 al versículo 80. Entonces, ahí estamos en esa alabanza. Este es el comienzo del plan de salvación. Y solo para desviarme un poco y hablar en general del plan, les pregunto, ¿por qué tener un plan de salvación? Y ahí hay un espacio pequeño para que usted escriba de su opinión. ¿Por qué tener un plan de salvación? Y piense en su vida. Y tenemos que regresar, ¿verdad? ¿Por qué Dios creó? ¿Por qué Dios creó al hombre? ¿Por qué Dios creó el cielo y la tierra? ¿Por qué tener un plan de salvación? Bueno, para la creación. De aquí, Él tiene un plan de salvación para mí y para ti. Y de aquí surge esta pregunta, ¿por qué Dios nos creó? ¿Por qué creó el universo? ¿Por qué Dios creó la tierra, el mundo? ¿Por qué creó Dios al hombre? ¿De qué se trata todo esto? Son preguntas que muchas personas se hacen. ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué existo? Bueno, la respuesta solo Dios la sabe, hermano. Específicamente solo Dios la sabe, pero creo que Dios creó el universo, el mundo, al hombre para redimir una esposa para su hijo. Yo creo que Dios nos creó para prepararle una esposa para su hijo, para poder traer a esa esposa a la gloria, a la humanidad redimida, que somos nosotros los que hemos creído en Cristo Jesús, a los quienes hemos sido llamados, fuimos predestinados, llamados, justificados, santificados, transformados, y un día seremos glorificados. Una esposa quiere el Señor para su hijo, una esposa quien le adore, quien le sirva, le alabe. Y no estoy hablando de una mujer, estoy hablando de la iglesia, hermano. Nosotros somos esa esposa. Es exactamente lo que todos nosotros los redimidos vamos a hacer. Vamos a adorar al Señor, vamos a servir al Señor. Y Dios nos traerá a su gloria, nos llevará a su gloria para la adoración de su Hijo, para la eternidad. Y eso es lo que estamos estudiando los viernes. Estamos empezando a rascarle al libro de Apocalipsis cuando ya vemos a Cristo Jesús en gloria. Para que Dios pueda mostrar, hermanos, sus características de quién es Él, Dios permitió el pecado. Yo sé que suena raro, pero Dios permitió el pecado que se introdujera al mundo. Ahora, cuando Dios creó el mundo, el jardín era perfecto. El jardín era perfecto.
sin pecado, sin corrupción, sin decadencia, sin muerte. Pero a la perfección de esa creación se introdujo el pecado. El pecado entró a través de un ángel caído, ¿verdad? A través de Lucifer, que ahora conocemos como Satanás. Y Satanás engañó a Eva y a Adán, quienes creyeron sus mentiras de Satanás, desobedeciendo hacia Dios y llevándose con ellos toda la raza humana, hermanos, al pecado, a la depravación. Y así Dios comenzó a rescatar a nosotros los pecadores. Dios creó el universo para que podamos admirar sus poderes de creación, hermanos. Una noche clara, salga afuera y vea las estrellas. Y estamos viendo el reflejo de una luz que vino hace días o horas. Corríjanme. Y Dios creó el universo y este mundo para exhibir quién es Él, para exhibir sus poderes. Creó el universo para demostrar una vida perfecta, lo que vimos en el jardín, para crear un gozo de la creación. Cuando nosotros vemos su creación, nos gozamos como humanos. Como padre, yo veo cómo creó a mis hijos y me gozo. Nosotros pudiésemos tener con el Creador ese gozo. Creó el universo para permitir la caída del hombre, hermano. Para eso creó el universo. Para que el pecado entrase, para en respuesta del pecado entrase, poder exhibir sus características que solo se pueden observar en un ambiente pecaminoso. Dios tiene características que solo se pueden observar en nuestro pecado, como su misericordia, su gracia, compasión, su perdón. Nunca, hermanos, podríamos conocer estos atributos de Dios sin el pecado en el mundo. Dios permite que el pecado entre. Luego, por su gracia, su compasión, su misericordia, su perdón, comienza a obrar en nuestras vidas. Y se pone en exhibición para que nosotros podamos ver la misericordia de Dios, para que podamos ver la gracia de Dios en nuestras vidas y ver la compasión que Él tiene y el perdón que nos da de nuestros pecados. Para así, hermanos, poder redimir al pecador, redimirme a mí, redimirte a ti, reformarnos, hacernos de nuevo, hacernos nuevas criaturas. Así, hermanos, haciendo ya eso, poder Él presentarle a su Hijo una esposa perfecta, como dice Efesios 5, 25 y 27. Maridos, amad a vuestras mujeres. Padres, ese es su día y les estoy hablando a ustedes. Amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Cristo se entregó por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Hermanos, el clímax, la cima de este plan, lo más importante de este plan, es cuando su Hijo viene a este mundo a morir en lugar de nosotros los pecadores. El plan de la redención, el plan de Dios, es cuando Cristo Jesús se hace hombre. Cuando Dios se hace hombre, viene a este mundo primero a vivir una vida perfecta,
por 33 años, para que una vida perfecta, justa, pueda ponerse a nuestra cuenta. Para que Él pueda poner esa vida perfecta a nuestra cuenta. Luego muere en la cruz, en nuestro lugar, donde yo debería de estar en esa cruz. Ahí muere Jesús por mí. Él vivió, hermanos, la vida perfecta que se nos dio. Murió en la cruz por nuestros pecados. Cuando Cristo ve nuestras vidas, las ve perfectas. En la cruz, Dios lo trata como si vivió nuestra vida. Dios el Padre trata a Dios el Hijo como pecador. Y por eso mi versículo favorito tiene que ser 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia delante de Él. Y me está recordando mi hija Keisa. Al que no conoció pecado, por nosotros los hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Él vivió la vida perfecta que se nos dio. Murió en la cruz por nuestros pecados. En la cruz Dios lo trata como si vivió nuestra vida llena de pecado. Y por su gracia nos trata como si hubiésemos vivido la vida perfecta que vivió Jesús. Ahí vemos esta característica del Señor, su misericordia, su perdón. Ahora, una de las cosas más importantes en la historia de la redención es la venida del Mesías. Él viene y provee el sacrificio en el cual la justicia de Cristo, la perfección de Cristo, de su vida puede ser dada a pecadores como yo, como usted. El Salvador vino a vivir una vida perfecta, hermanos. Vino a morir, vino a resucitar, vino a proveer el sacrificio adecuado por el pecado. El que pagaría la penalidad de los pecados de todo el mundo, de todos nosotros, de mi pecado, de todo aquel que creyera en todo el tiempo de la redención. Los judíos, hermanos, los judíos, y entre semana alguien hizo un comentario que por qué le llamábamos judíos, que son israelitas, porque los judíos son los de la tribu de Judá. Bueno, fueron llegados a ser conocidos como judíos porque el reino del sur del norte se desapareció. Al final, el reinado de Israel quedó en lo que es la tribu de Judá. Entonces, por eso es que los conocemos hoy en día como judíos. La nación de Israel es conocida por esa razón, como los judíos. Y cuando digo los judíos, estoy refiriéndome al pueblo de Israel que ha quedado solo en ese pedacito. Los judíos han estado esperando que el Mesías venga, hermanos, toda su vida. Todo judío están esperando que venga y establezca su reino y les dé su tierra que se le ha quitado por muchos años. Han estado esperando que venga el Mesías y muestre su misericordia, la misericordia de Dios, el perdón de pecados. Zacarías, hermanos, el papá de Juan, el esposo de Elizabeth, al que estamos escuchando alabar a Dios, es uno de esos judíos, quien con otros, como dice en Lucas 2:38, está presentándose en la misma hora. Está hablando aquí que cuando presentan a Jesús, daba gracias Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Así como Zacarías, había un grupo, un pequeño grupo que estaba esperando la redención de Jerusalén. Y es lo que están esperando los judíos. Los judíos aún están esperando que el Mesías venga a ofrecer el último sacrificio. Están esperando que venga a salvarlos a ellos. Ellos anhelan la venida de su Salvador, de su Mesías. Es a uno de esos judíos
a Zacarías, a quien estamos estudiando, que el ángel Gabriel viene a darle un mensaje de Dios, a decirle que su esposa dará luz, un hijo quien será el precursor de Cristo, del Mesías, y Zacarías sabía que el Mesías vendría, porque eso le dijo el ángel, y sabe que María, la parienta de su esposa, está embarazada ya con el Mesías. Pues después de 9 meses de estar mudo, Zacarías, por milagro de Dios, comienza a hablar, como dice el versículo 64, ¿verdad? Y aquí vamos a comenzar a leer esta porción. Es donde estamos. Dice: al momento fue abierta su boca y suelta su lengua, y habló bendiciendo a Dios. Y se llenaron de temor todos sus vecinos, y en todas las montañas de Judea se divulgaban todas estas cosas. Y todos los que los oían los guardaban en su corazón, diciendo: ¿quién pues será este niño? Hablando de Juan. Y la mano del Señor estaba con él. Y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo: bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y ha redimido a su pueblo, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio. Salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo Abraham nuestro padre, que nos había de conceder, que librados de nuestros enemigos sin temor les serviríamos. Bien importante lo que dice ahí. En santidad, le serviríamos en santidad y en justicia delante de Él todos nuestros días. Y tú, niño profeta del Altísimo, serás llamado profeta del Altísimo, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, por la eternidad, por la entrañable misericordia, de nuestro Dios, con quien nos visitó desde lo alto de la aurora, versículo 79, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Y el niño crecía y se fortalecía en espíritu y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Es aquí donde nos tenemos que detener, hermanos. Es aquí donde la historia se detiene un poco, y Lucas lo sabe, el autor lo sabe. Sabe que lo que acaba de profetizar Zacarías, lo que dijo Zacarías en frente de este grupo, es lo que significa profetizar, hermanos. Profetizar significa hablar en frente de un grupo. Es bien importante lo que acaba de profetizar Zacarías, porque conecta la historia de la redención con el Antiguo Testamento. A través de la redención hay promesas que Dios está cumpliendo, pactos que Dios hizo en el Antiguo Testamento, que ahora en el Nuevo Testamento se están cumpliendo. Bueno, la acusación en la historia del judaísmo es decir que el cristianismo es una herejía. Esa es la acusación en la historia del judaísmo, que nosotros los cristianos somos unos herejes. Que el cristianismo
no es una creencia verdadera, que es una forma de una falsa religión. Pero Zacarías lo sabe, la Biblia lo prueba. La verdad, hermanos, es que el cristianismo es el cumplimiento de la esperanza judía. Viene a completar la historia que empezó en el Antiguo Testamento. Este canto de alabanza de Zacarías hace la conexión al Antiguo Testamento, hermanos. Nos muestra el eslabón. Es una parte de la escritura bien profunda esta, que es la alabanza de Zacarías. Sé que se puede leer muy superficialmente, pero por eso yo no lo voy a permitir que se lea nada más superficialmente. Mi trabajo es no leer la palabra nada más superficialmente. Mi trabajo, es poder exponer la palabra de Dios de una manera que todos podamos entender las profundidades de la palabra. Es imposible, hermanos, no parar en este lugar y hacer la conexión del Antiguo y el Nuevo Testamento. Este es un momento crítico en la salvación de Dios, en la historia de la redención. Esta es una conexión crucial del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Ya hemos visto esta alabanza, la alabanza de Zacarías, que incluye a estos tres pactos: el pacto de David, el pacto de Abraham y el nuevo pacto, que son pactos de salvación, hermanos. Zacarías nos revela aquí en esta alabanza, él está atento a la palabra de Dios. Él nos muestra que él está atento a la palabra de Dios, está al día con la palabra de Dios, sabiendo que estos pactos están conectados con el Mesías, con Jesús. Todo dependía en la llegada del Mesías. Todo dependía en la llegada de Jesús, nuestro Salvador. Es el Mesías que vendría a establecer su reino, el reino de David. El Mesías es quien vendría a liberarlos a los judíos de la esclavitud, quien les daría su tierra, quien les daría protección, las bendiciones del pacto de Abraham. Es el Mesías quien es el punto esencial para el pacto nuevo, el nuevo pacto, el pacto de perdón que Dios proveería. Estos tres pactos, hermanos, son versos en este canto de alabanza que está dando Zacarías. El tema del canto es la salvación. El coro del canto es la salvación. Lo más importante de su alabanza es la redención y la salvación que Dios provee a su pueblo. Los otros versos hablan de los pactos. Versículo 68 de Lucas 1 dice: bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y ha redimido a su pueblo. Zacarías conectó la llegada del Mesías con el nacimiento de su hijo Juan, el precursor. Conecta a Jesús, el Mesías, con la redención de su pueblo. El Mesías vendrá, hermanos, con poder a destruir todos los enemigos de Israel y los libertará. Esto es lo que encontramos en el pacto de David. Y si nosotros como nación, estoy hablando de los Estados Unidos americanos, si nosotros como nación estamos en contra de Israel, cuando el Mesías venga, va a venir a destruirnos también a nosotros. Hermanos, y la agenda política para allá apunta, que estemos en contra de Israel. Y por eso nuestra inclinación debe de ser aquellos que bendicen a Israel. Y ya vamos a ver un poco más de eso más adelante. Porque el Mesías vendrá, hermanos, a destruir todos los enemigos de Israel y los libertará. Esto es lo que encontramos en el pacto de David. Y esto es lo que estudiábamos la semana pasada, y por eso les digo que es un repaso.
versículo 69, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo. Cuando habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos. Y ahí esos profetas que fueron desde el principio los encontramos en el Antiguo Testamento. Salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron y los que aún aborrecen a Israel. Lo que ya aprendimos, hermanos, en el pacto de David es que son promesas hechas a David. Es que son promesas hechas a David por Dios, no por un hombre. Que un hijo vendría de su sangre, quien reinaría en Israel, reinaría sobre todo el mundo, y que reinaría para siempre, hermano. 1000 años aquí en la tierra y para siempre en la gloria. Salomón, su hijo de David, sí reinó. Salomón, su hijo, sí reinó. Pero Salomón no cumple la promesa de Dios. Porque como ya vimos, el reino de Salomón no fue eterno. El pacto que Dios hace con David, Salomón cumple esa profecía temporalmente, pero la profecía eterna todavía no se ha cumplido. Sino que lo que hace Salomón es todo lo contrario. El reino de Salomón fue el inicio del quebrantamiento de Israel. Se divide el reino a dos reinos, el reino del sur, del norte, y el reino del sur, al punto que ya solo tienen un pedacito de territorio, hermanos. Así se ha quebrantado el reino de Israel, y es en ese pedacito donde se encuentra Jerusalén. Y ya por miles de años Israel no ha tenido rey. No ha tenido rey por miles de años. Han tenido reyes, pero reyes no de su nación, no del linaje de David. Pero tendrán un reinado, hermano. Tendrán un rey que reinará para la eternidad, un hijo de David, de su linaje de David, quien reinará en el trono de Israel, y desde ese trono traerá paz, prosperidad para Israel. Alguien que reinará con vara de hierro, y su reino abarcará todo el mundo. Esta promesa fue hecha en 2 Samuel 7, que ya vimos. Se repite en 1 Crónicas 17, en Salmos 89, lo vemos al principio del Salmos 89 y al final del capítulo del 89 de Salmos. Se hacen referencias más de 40 veces en el Antiguo Testamento a ese pacto que Dios hace con David. Isaías 9 se refiere al pacto en el verso 6 y 7, y así lo leemos: porque un niño nos es nacido, un niño, un humano es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, el reinado sobre él. Él es el quien reina, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte. Cuando habla del Mesías se refiere como Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, lo dilatado de su imperio, y la paz no tendrá límite. O sea, va a ser por todo el mundo, sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. Eternamente va a ser el reino del Mesías. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Cuando Gabriel está hablando con María, diciéndole que ella fue escogida para ser la madre del Mesías, la madre de Jesús, le dice así en el versículo 31 al 33 de Lucas: y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre ¿cómo? Jesús. Este será grande
y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre. La casa de Jacob es Israel. Y su reino no tendrá fin. Es eterno el reino del Mesías. Es eterno el reino de Jesús, que ha comenzado ahora a reinar en nuestros corazones. Pero vendrá el día donde reinará aquí por 1000 años y reinará, su reino continuará para siempre, para la eternidad en la gloria eterna. El Mesías, Jesús, es el cumplimiento del pacto de David, hermanos. Esto es lo que vimos la semana pasada, que Jesús es ese rey que regresará a establecer su reinado y que reinará para siempre. 1000 años aquí en la tierra, y está hablando de su reinado terrenal. Y luego para siempre en el nuevo cielo y la nueva tierra. Es un reino eterno que empieza en la tierra y continúa por la eternidad. Lo que los judíos pensaban en el pacto de David es que el Mesías los libraría de la opresión de sus enemigos. Fíjense lo que dice Zacarías en el versículo 71. Salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron. Libertad de persecución, libertad de la amenaza de muerte. Lo que Israel ha experimentado, hermanos, desde su inicio como nación hasta el día de hoy. Israel, el pueblo especial de Dios, han sido atacados específicamente por Satanás. Es lo que vemos en Apocalipsis 12. Léase Apocalipsis 12 y va a ver cómo Satanás viene detrás de su nación, de Dios. Satanás ha hecho todo lo posible, hermano, para desaparecer el pueblo judío, para destruir la línea de la sangre mesiánica, la línea de David, el pueblo de las promesas. Pero no ha podido, hermanos. ¿Por qué? Porque Dios lo ha protegido. ¿Para qué? Para cumplir el pacto de David, para cumplir sus pactos que ha hecho con su pueblo. Dios es un Dios de pactos y Él cumple sus promesas. Lo que los judíos saben del pacto de David es que el reino del Mesías, lo que ellos saben es que el reino del Mesías va a cumplir estas promesas. ¿Ven? Ellos saben que Dios está comprometido a cumplir esas promesas que ha hecho. Lo que ellos saben del pacto de David es que el reino del Mesías los rescatará a todos, de todos los reinados alrededor de ellos, reinando así ellos su propio reino, de su propio rey, del linaje de David, y el mundo entero, hermanos. Ellos van a, el reinado del Mesías va a reinar todo el mundo. Ellos saben que el Mesías reinará sobre todo, que será Rey de Reyes y Señor de Señores, tomando palabras que vemos en Apocalipsis 19, ¿verdad? En Salmo 110, versículo 1 y 2, dice así: Jehová dijo a mi Señor. Y aquí yo me imagino a Dios Padre hablándole a Dios Hijo, que le dice: siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder. Domina en medio de tus enemigos. Y es lo que ellos pensaban, los judíos del Mesías. Zacarías 14:9, otro versículo que hemos leído bastante. Y Jehová será rey sobre toda la tierra. Y noten que dice Jehová. Y el que va a ser rey sobre toda la tierra es el Mesías. ¿Y quién es el Mesías? Jesús, Jesucristo. Y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno.
y uno su nombre. Apocalipsis 19 y 20 que le toca leer a usted, también vemos que vimos un poco la semana pasada, algunas de las características del reinado aquí en la tierra. Hay cientos de versos en Isaías que nos hablan de detalles de la naturaleza del reino terrenal. Así que la anticipación de Zacarías es que el Mesías ya está aquí. Que quiere decir que el hijo de David ya está aquí. Que para Zacarías esto significa que el pacto de David está por cumplirse. Que quizás está pensando, él está pensando de todos los beneficios, ¿verdad? De todos los beneficios que va a tener el pueblo de Israel. Entonces, para Zacarías esto significa que el pacto de David está por cumplirse, que se está pensando que le va a tocar ver a él, el Mesías, reinar. Zacarías. Hermanos, Zacarías no tenía idea que negarían al rey, a Jesús, al Mesías. Zacarías no tenía la idea que lo iban a crucificar su mismo pueblo, que su propio pueblo lo asesinaría y que aún no ha venido a establecer su reino. Y lo hará, hermanos, pero todavía no ha pasado. Pero Zacarías asume que al venir el Mesías, vendría el reino de David. Porque en su mente ya lo puede ver reinando en Israel. En la mente de Israel, de Zacarías, él ya puede ver a Jesús, el Mesías, reinar en Israel. El pacto de David, hermanos, el pacto de David es universal. Y ahí en sus notas, en su boletín, dice el pacto de David es universal. El Mesías será el rey universal, quien reinará todo el mundo, desde Israel, en el trono de David. Pero Zacarías tenía otra esperanza. Él también sabía que el Mesías estaba conectado al pacto de Abraham. Y es lo que estamos viendo, vamos a empezar a ver esta semana y quizás las siguientes 2 o 3 semanas. Y es bien fundamental, hermanos, el pacto de Abraham es bien fundamental. Si podemos entender este pacto, vamos a poder entender un poco más del plan de Dios. Vamos a poder ver the bigger picture. No sé cómo se diga eso en español. Vamos a poder ver, traduciéndoles, vamos a poder ver toda la foto. Podemos ver más allá en el plan de Dios que Él tiene. Quizás muchos vienen a la iglesia, hermanos, para ver qué reciben. Especialmente hoy en el Día del Padre, ¿verdad? ¿Qué pueden sacar ellos de beneficio? Pero hoy no vamos a tocar tu tema. Hoy no vamos a tocar tu tema. Hoy más bien vamos a hablar de un cimiento bien fundamental. Vamos a empezar a hablar de un cimiento bien fundamental que nos va a ayudar a entender más allá en la historia de la redención. ¿Qué es lo que estamos estudiando en el libro de Lucas? El Evangelio de Lucas nos está dando la historia de la redención, empezando desde que el ángel viene a hablar con Zacarías. Cómo Dios nos redimió y cómo va a continuar llamando a los que Él ha predestinado. Y todo está dentro de este pacto de Abraham, hermanos. El pacto de David es universal. Un día el Mesías reinará a todo el mundo. Un mundo de creyentes y uno de no creyentes durante el milenio. El pacto de Abraham, hermanos, ahí en su boletín, el pacto de Abraham es mostrar su misericordia. El pacto de Abraham es para mostrar su misericordia.
El pacto de Abraham, hermanos, es nacional. El pacto de David es universal, el pacto de Abraham es nacional. Veamos cómo lo ve Zacarías. Zacarías así de esta manera lo ve. Y si ven en sus boletines, tienen estos 3 versículos. 4 versículos, el 72, el 73, el 74 y el 75. Y están ahí a propósito para que usted medite en ellos esta semana y para que vea el mensaje que está mandando Zacarías a través de su alabanza. Acuérdense que el versículo 67 dice: y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo. Y cuando vemos en la palabra las personas que son llenas del Espíritu Santo, es que van a hablar la palabra que Dios quiere que hable. El versículo 72 dice: para hacer misericordia con nuestros, ¿quiénes? Para hacer misericordia con nuestros, ¿quiénes? Padres. Nuestros padres. Y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo Abraham, que hizo a Abraham nuestro padre, que nos había de conceder que, librados de nuestros enemigos, ya cuando se cumpliese el pacto de David, que librados de nuestros enemigos, sin temor le serviríamos en santidad y en justicia, en santidad y en justicia delante de Él todos nuestros días. Eso es lo que dice Zacarías referente al pacto de Abraham. La intención del pacto de David, hermanos, es de liberar a su pueblo de sus enemigos por el poder del Mesías. La intención del pacto de Abraham es mostrar su misericordia con nuestros padres, como dice el versículo 72, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto. Los padres para los judíos, ¿quiénes son los padres para los judíos? Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob, viene Israel, de ahí vienen las 12 tribus, y Israel o Jacob engendró a José. Estos 4 son los 4 padres que los judíos reconocen como sus padres. Está bien, hermanos, recordar ese pacto. ¿Dónde inició ese pacto? El pacto santo de Dios que juró a Abraham, nuestro padre. Es lo que dice el versículo que leímos. Después de ser liberados los israelitas, los judíos, de sus enemigos a través del pacto de David, ahora su pueblo puede servir a Dios sin ningún temor. Porque siempre el judío ha vivido en temor. Ha vivido en temor de mantener su existencia por todas las amenazas que le han rodeado en sus vidas. Pero una vez que se cumple el pacto de David y que ahora está reinando el Mesías, el temor ya no existe. Ahora le serviremos, como dice el versículo 75. El versículo 75 dice: en santidad y en justicia delante de todos de Él todos nuestros días. Ahora podemos ver que el pacto de David y el pacto de Abraham están conectados. El pacto de David traerá el que reinará Israel al Mesías, y al reinar el Mesías traerá paz y traerá con él la bendición que el pacto de Abraham promete. Es lo que dice el versículo 72, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto. Este pacto de Abraham es para mostrar misericordia. Este pacto es para mostrar misericordia. La idea es que Dios es un Dios de compasión. Dios es un Dios misericordioso para con aquellos
No nos lo merecemos, hermano. La misericordia es darle a alguien algo, en el caso de nosotros la vida eterna, a quien no la merece. Y Dios hizo un pacto de esa manera. Esta misericordia era primero para Abraham y luego repetida a Isaac, a Jacob y a José. Luego fue extendida a la nación de Israel. Luego a través de Israel a todo el mundo. Cuando dice en el versículo 72, cuando dice el versículo 72, para hacer misericordia con nuestros padres, Zacarías está haciendo una referencia a dónde empezó la corriente de su misericordia. ¿Dónde es que empieza Dios a mostrar esa misericordia? Para su pueblo de Israel. Ciertamente no termina con los padres solamente, hermanos, sino que se riega todo Israel hasta alcanzar a todos los pecadores del mundo. Y esa es la razón por la cual nosotros estamos aquí, por su misericordia, porque a nosotros ha llegado la misericordia de Dios que se le fue dada a Abraham. Pero todo empezó con un pacto, una promesa hecha a él, al padre de los judíos, el padre de la nación de Israel, Abraham, quien después Dios le cambia el nombre a Abraham. Una vez que recibió el pacto de parte de Dios, Dios le cambia el nombre. Abraham es padre de muchos, Abraham es padre de multitudes. En el tiempo de Abraham no existía el judío, no existía la nación de Israel, pero todo empezó con un hombre que Dios escogió. Y para entender la esencia del pacto de Abraham, tenemos que regresar a Génesis. Esta historia es increíble, hermanos. Y para darles un poco de contexto, o más bien una cronología del libro de Génesis, va a tener que esperarse hasta la semana que entra. Porque aquí es donde la semana que entra vamos a empezar con la cronología del libro de Génesis hasta llegar al capítulo 12. Así que esta semana estudie el capítulo 12, 13, 14 y 15 de Génesis para que podamos entender el contexto. Vea la cronología de Génesis del capítulo 1 al 11 para que podamos entender, hermanos, este pacto de Abraham. Así que aquí nos vamos a quedar. Nos toca estudiar de los padres de Israel. Ahora, del capítulo 15 en adelante, se trata de Isaac, se trata de Jacob y se trata de José. Esa es su tarea. Pero aquí nos vamos a quedar. Padre amado, venimos a ti, Señor Santo, una vez más para darte gracias, para adorarte, porque tú eres un Dios que hace promesas, que hace pactos y los cumples. Señor, gracias porque hemos podido entender el pacto que has hecho con David, que de él saldría el Mesías, que de él saldría un hijo, que reinaría todo el mundo y que traería paz en contra de nuestros enemigos. Él se encargaría de los enemigos del pueblo de Israel, que traería paz y que reinaría con una mano de hierro, un brazo de hierro, con juicio, y que habría justicia, y que en este pacto veríamos la posibilidad de ahora poderte servir libremente. Y eso es lo que estamos empezando a ver en este pacto de Abraham. Así que te damos gracias porque tú cumples tus promesas. Te damos gracias por los padres. Yo te doy gracias porque me hiciste padre. Y yo puedo entender el sacrificio que tú hiciste, Señor, en la cruz al entregar a tu único hijo. Y así sacrificarlo por mí, por mi pecado. Te alabo por eso. Y Señor, sabemos que es por fe que somos salvos. Y esa fe no es nuestra, sino que es tuya, es un don tuyo.
te agradecemos, Señor. Bendice los padres. Bendecimos tu nombre en el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Cantemos un canto más, hermanos, y así somos despedidos. Puede ponerse de pie para que se desentuma y le circule la sangre, porque ahí de aquí sigue un buen lonche. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, eso lo dice el Señor. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, eso lo dice el Señor. Ahí los esperamos.